Esta mañana me gustaría compartir con vosotros el capítulo 21 de Juan, en el cual vamos a hablar de amor y obediencia. Le he pedido a nuestro hermano Jacob que lo leyera, porque estoy un poquito con la garganta y la tos, y entonces pues digo, para evitar la lectura y eso, pues que me la haga como bien me la ha hecho nuestro hermano Jacob. Llevo algún tiempo y es una de las cosas que me preocupa. Noto que en el corazón y en mi mente hay necesidad de que hagamos énfasis en el tema de amar a Jesucristo. Porque, hermanos, la Iglesia es algo compleja, nuestra vida también es infinitamente compleja y a veces llega a ser tan compleja que perdemos la perspectiva de lo que es fundamental en la vida del cristiano. Y pienso que amar a nuestro Señor Jesucristo es una realidad y tiene que ser una prioridad en la vida cristiana. Pero cuando digo prioridad, es lo primero. Yo sé que no es fácil. Vivimos en un mundo que tiene tantas opciones que es asombroso. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro que decía el autor y sostenía la tesis de que tenemos tantas alternativas y tantas opciones que la gente simplemente elige desistir de todo. Y así es. Y uno de los factores que más influyen en las personas, la gente no tiene convicciones acerca de nada. ¿Y ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que son sus prioridades cualquier cosa antes que el Señor. Por eso, hermano, es literalmente descartada por innumerable cantidad de opciones que tenemos. La gente ya, las personas lo descartan. Es más, hermano, mira, algo tan simple como tratar de decidir dónde llevar a un niño a comerse una simple hamburguesa nos puede paralizar durante minutos, porque hay una infinidad de sitios donde lugares para elegir. Y ese es un ejemplo muy simplón, pero es así, hermano. Pero vivimos en una sociedad increíblemente pluralista y tenemos opciones y más opciones y más opciones. Decidir qué comer, qué vestir, cómo entretenernos, alternativas en la educación, opciones, opciones y opciones. Y hermanos, y el acercamiento del cristianismo y la Iglesia han quedado en un segundo plano. Hay que decirlo con pena. Con tantas opciones, a veces la Iglesia, el cristiano, se está quedando en un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad donde la única preocupación sobre todo tipo, sobre lo que tenemos que hacer es preocuparnos qué tipo de coche me compro, qué casa, qué piso, qué ropa. Puedo seguir enumerando un montón de cosas. Las cosas que hacemos para el Señor en la Iglesia parecen estar en esa lista de opciones que tenemos en el mundo. Sí, hermano, como el resto de las demás cosas, con pena, pero hay que decirlo. ¿Vamos a la iglesia o nos vamos a pasear? ¿Vamos a la reunión de oración o elegimos otras opciones? Da igual. En otras palabras, hermano, se ha perdido la categoría que no es opcional, que es la espiritual. Esa categoría se está perdiendo.
¿Por qué? Porque ponemos las cosas del Señor al mismo nivel que las demás cosas. Ponemos al mismo nivel que las demás cosas. Por lo que podríamos decir que el tema de amar al Señor está en la categoría de algo que podemos amar en este mundo. En la misma categoría. Queremos amar al Señor. Cantamos acerca de cuánto le amamos. Sí, cantamos. Y si nos preguntaran si le amamos con todo el corazón, diríamos que sí, un sí potente. Si nos preguntaran si con toda nuestra alma, contestaríamos qué es lo que más deseamos. Quererlo con toda nuestra alma. Verbalizamos con la boca nuestro amor por Él. Pero no se puede quedar ahí. Por eso, hermano, la pregunta que hago en esta mañana es si eso que decimos con nuestra boca se nota en nuestra manera de vivir. Si por un lado decimos que amamos al Señor y por otro lado nos encontramos amando un montón de cosas, tanto como le amamos a Él, es decir, amamos al Señor Jesucristo, si el precio no es muy alto. Si no es muy alto, pues lo podemos amar. Si en ese montón de cosas tenemos otras opciones mejor para nosotros, el seguir a Cristo es sufrimiento. Y me preocupa porque ya en muchas iglesias y en muchos corazones está existiendo este problema real. El problema de haber perdido el sentido de lo santo. Y esto nos debe de preocupar como hijos de Dios. Y por eso, en esta mañana, me gustaría que viéramos un enfoque de cómo amar al Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, os estoy hablando a vosotros, pero también le estoy hablando a mi corazón. ¿Cuál era la característica que distinguía a un santo del Antiguo Testamento? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Una devoción a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza. Vemos de nuevo una única prioridad, no comparable con las demás. No la podemos comparar con las demás. Amar a Dios no es una opción, hermano. Adorarle y servirle no es una opción, es una prioridad dominante que tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. Deuteronomio, un poquito más adelante, en el capítulo 10, versículo 12, dice, Deuteronomio 10, 12, dice así: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames, y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, su estatuto, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermano, ¿qué es lo importante? Amar a Dios de manera que caminemos en sus caminos. Debemos de caminar en sus caminos, servirle con todo el corazón y alma, cumplir sus mandamientos. En otras palabras, amar a Dios es un tema de obediencia, hermano. Amar a Dios es un tema de obediencia. Es hacer lo que Él nos ordenó
hacer, servirle, con todo nuestro corazón y alma. Y no hay lugar para nada más. Y es por eso que dice que si uno trata de amar a Dios, no puede amar al mundo. Y la palabra de Dios nos lo repite. Si amamos a Dios, no podemos amar al mundo. Deuteronomio, un poquito más adelante, capítulo 11, versículo 1, la misma idea, hermano. Amar a Dios y siempre obedecer sus estatutos y mandamientos es una prioridad. Amar a Dios, obedecer sus estatutos. Por eso no es de asombrar cuando el abogado le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley y le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo mismo es hoy, hermano. Y esto es una realidad para nuestras vidas. Esto no es para el antiguo, no. Es una realidad para nosotros hoy en día como cristianos. Necesitamos enfocarnos en las mismas necesidades para tener ese amor por nuestro Señor que nos consuma en todo momento, que sea paralelo a ese que vemos en el Antiguo Testamento. Fijaros también, hermano, en el capítulo 10, versículo 13 de Deuteronomio, dice que es para que tengas prosperidad. Es un amor recíproco. El amor debe de ser recíproco. Un amor que derrama bendiciones abundantes, hermano, y profundas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recordáis la oración de Daniel, que tuve la ocasión de compartirla con vosotros hace 2 semanas? Daniel capítulo 9, cuando derrama el corazón por su pueblo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermano, Dios mantiene siempre sus promesas y derrama su misericordia a los que le aman. Que no se nos olvide que Dios cumple todas sus promesas. Por lo tanto, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, te coloca en una posición donde recibes un beneficio propio, donde podemos experimentar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma oración ofrecida por Daniel también fue ofrecida por Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Donde ora Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Es un reconocimiento de las personas que conocen la misericordia de Dios y los que son bendecidos con sus promesas del pacto. Son los que manifiestan su entrega de amor hacia Él. Y eso es lo que estaba también en el corazón del salmista, Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es un acto por voluntad propia, una elección de amar al Señor. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Dios dice: yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Proverbios 8, 17. Y esto es igual, hermano, en el Nuevo Testamento. Es la marca
de un verdadero cristiano. Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios 6, 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. De hecho, hermano, en Mateo, en el capítulo 10, si no quiero recordar más, a partir del 30 y tanto, Jesús dice: el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hermanos, somos llamados a amar al Señor Jesucristo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Y si os pregunto, ¿qué me diríais? Que lo haré, que lo hago. Pero sí, hermano, lo hacemos. Pero a veces ese tipo de devoción y de compromiso lo olvidamos. También hablamos del compromiso. Algo hoy que nadie quiere hablar de él. Hermano, se está viendo dejadez en las prioridades que son divinas, dando igual o mayor peso a otras cosas que son pasajeras y que nos las vamos a dejar aquí, que no se nos olvide, que son pasajeras y que nos las vamos a dejar aquí. Pero somos tan imbéciles, por no llamar otra palabra, que preferimos dar gusto a algunas personas antes de que a nuestro Señor. Y por eso es que necesitamos cada día preguntarnos si amamos a nuestro Señor. Pero no ligeros, sino cada uno en su habitación, preguntarnos si de verdad amamos a nuestro Señor. Si yo ahora os pregunto otra vez, me diríais: claro que lo amamos, y es lo primero en mi vida. Hermano, hace un rato hemos tomado del pan y del vino. Hemos reconocido su muerte en la cruz del Calvario hasta que Él venga a recoger a su iglesia. Y porque nos recuerda la cruz cada día que tomamos del pan y del vino, diríamos que le amamos. Y la cruz es el gran símbolo de amor de Dios, hermano. Ese es el gran símbolo de amor. Y pensamos que cuánto nos amó. ¿Lo pensamos de verdad cuánto nos amó? ¿Cuánto dio por nosotros? No sé cómo te afecta, pero a mí me preocupa. A mí me preocupa de verdad todo lo que es Dios por mí y lo poco que le damos o lo poco que le doy. Por eso a mí me hace mucho detenerme y pensar si estoy tan deseoso de recibir todo ese amor de Dios. Por el contrario, yo soy capaz de darle todo ese amor. ¿Soy capaz de entregarle todo lo que podría darle? De hecho, el ser humano tendemos a querer todo su amor. Queremos tener todo su amor, pero dar poco a cambio. Eso también es un signo que está ocurriendo hoy en día. Se está desarrollando incluso en algunas iglesias donde Jesús tiene que hacer esto o aquello por ti, demandando su amor
para que me otorgue todo lo que le pido. En vez de que mi vida sea un acto de amor devoto a Cristo, sin importarnos lo que nos dé, se le estamos exigiendo. Necesitamos, hermanos, volver a la prioridad, y una de ellas, lo digo, es que debemos amar al Señor Jesús. Y decimos, te amo, Señor. No tenemos problema en decirlo. El problema es vivir a la altura de lo que digo. De palabras decimos y hacemos muchas cosas. Luego los hechos cambian bastante. Recordar cuando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, el apóstol escribió: no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el tema, hermano. No es lo que se dice, sino lo que se hace. Ese es el gran problema. No lo que se dice, sino lo que se hace. Mateo, capítulo 28, Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos un par de veces y le dijo que fueran al monte. Y fijaros que Pedro había afirmado su amor. Dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Le habían dicho todas las palabras correctas. No habían fallado en nada. Todas las palabras eran correctas. Habían asumido un compromiso. Y el Señor le hace una pequeña prueba. Les dice que fueran al monte, algo que no es muy difícil, ¿no? Siéntense y espérenme allí. Y en Juan, capítulo 21, que estamos en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. No fue capaz de esperar. Volvió a su antiguo oficio. Le habrían dado una orden tan sencilla: esperar hasta que él llegara. Pero la desobedeció. No conozco lo que tenía en su mente en esos momentos, pero desobedeció. Y como él era el líder en ese momento, los demás dijeron: vamos nosotros también contigo. Y todos se fueron del monte. Instantáneamente descartaron una simple orden de Jesús, quien había resucitado y a quien habían visto en 2 ocasiones. Ellos sabían que estaba vivo. Y dice el texto que fueron a la barca, lo que puede indicar que el bote era el que pescaba Pedro todos los días, y regresaron a su antiguo oficio. Y aquí está, hermano, el fracaso también en el mar. Toda la verbalización que hacemos del mundo no significa nada cuando se da una simple orden y no se cumple. Una simple prioridad y no se puede cumplir. ¿Cuántas veces no ha sucedido también a nosotros? Hermano, tenemos que tenerlo claro. El amor fracasa cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Y no importa cuánta emoción sentimos por Jesucristo, cuántas lágrimas derramamos de emoción cuando cantamos algún himno. No importa el sentimiento. Ese no es el tema, hermano. Nuestro amor fracasa cuando tú y yo desobedecemos. Y así de simple, no le demos más fuerza.
que el amor fracasa cuando tú y yo desobedecemos. Y esa es siempre una simple prueba. Y Jesús lo expresa de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor de ellos falló. El amor nuestro muchas veces falla. Por supuesto, pecaron toda la noche, pero no sacaron nada absolutamente. El Señor estaba al control de eso. Nos podemos imaginar a Pedro, que si sabía algo era de pesca. Y es lo que no pudo hacer durante toda la noche. Porque Dios tenía otro propósito para su vida. Y ahora Dios era el que estaba al control de todo. Y aquí tenemos otra lección. Es bueno saberlo, porque todos hemos fallado, hermano. Yo creo que todos hemos fallado. Todos hemos dicho que amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero hemos fallado y le hemos desobedecido. Y yo me pregunto, ¿qué nivel de compromiso tenían cuando no pudieron ni siquiera cumplir eso que el Señor le había mandado? Una cosa tan sencilla. Ir allí y sentaron. Menos más que no los mandó a limpiar el monte, sino que estuvieran allí y lo esperaran sentados. Y desobedecieron. Hermano, así es como el Señor les puso una prueba pequeña para prepararlos a afrontar pruebas más duras después. Ahora se les pide que vayan a la montaña. Después les pediría que fueran crucificados por Él. Y es bueno, hermano, que existe la restauración. El versículo 5 del capítulo 21, cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hermano, después de la resurrección, ellos nunca supieron que era Él. Hubo una transformación de su persona, una gloria después de su resurrección que provocaba que su identidad estuviera oculta hasta que Él se lo revelara. Por eso, hermano, vemos que no sabían quién era y estaba a una distancia de unos 100 metros y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién controla los peces? ¿Quién nos puede decir que tire la red a la derecha de la barca y de pronto todos los peces estén allí? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se vistió con sus ropas de pescador y se arrojó rápidamente al mar. No pensó en lo que sucedería. Sabía que tenía que regresar con el Señor. Estaba apurado por restaurar su amor. Y los otros discípulos se quedaron en la barca tratando de llevarlo todo a la orilla. Pero Pedro ya se había ido hacía un rato. Dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús:
venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esa es la restauración del amor. No importa cuando mi amor falle, hay restauración, hermano. No importa cuando fallemos, tenemos restauración. Y quiero, hermano, que veamos en este texto la restauración comienza con el Salvador que ha sido ofendido. La inicia el Salvador. Y siempre es de este modo, hermano. Algo que nuestra mente jamás va a poderlo entender, pero es así. A veces temo que hay cristianos que saben que han fallado al Señor y se alejan de Él. ¿Por qué? Porque dice que sienten vergüenza en regresar. Hermano, y deben de darse cuenta o hablar con ellos que Él está esperándolo ansiosamente. El Señor no está esperando ansiosamente. Cuando regresan a la orilla, no van a tener un látigo para golpearlo, sino un desayuno para ellos. ¿Entendemos esto, hermano? Ese es el corazón de amor restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Y esto a mí personalmente me hace feliz, porque he estado en el mar muchas veces cuando debería de haber estado en la montaña. Así que cuando llego a la orilla, Él no está con un látigo esperándome. Y eso es lo que sucede con quien Él restaura. Cuando hacemos una travesura, cuando éramos niños hacíamos una travesura, temíamos a nuestros padres y nos poníamos en lo peor, pero siempre ellos también nos querían. Imaginar a nuestro Señor Jesucristo. Él está para restaurarnos, pero tenemos que pedírselo. Es lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nada nos va a separar del amor de Cristo, ni siquiera nuestra desobediencia. A veces nuestra falta de amor no puede acabar con el amor infinito del Señor, que nos alcanza y nos trae de regreso una y otra vez. Fijaros, hermano, la ansiedad que tuvo Pedro en ese momento. Salta y nada. Quería solucionarlo rápidamente, lo que había hecho mal. Su conciencia le habló en el momento que supo que era Jesucristo. No tenía que estar en el agua cuando debería de haber estado en la montaña. Sabía que estaba fuera del lugar donde el Señor le había dicho. Y el motivo por el cual fue tan útil es porque tan rápido como podía fallar, rápidamente era restaurado. No le dejemos, hermano. Cuando desobedezcamos al Señor, no lo dejemos. Vayamos rápidamente a Él. Cuando uno se equivoca una y otra vez, se vuelve complaciente con el error y no desea la restauración. Cuando nos hacemos complacientes con el pecado y con el error, no se desea la restauración, porque se ha acomodado ahí a una vida que no hay que preocuparse por nada. No es que no te equivoques, porque nos vamos a equivocar diariamente, sino que al hacerlo nos apresuremos en regresar al lugar de bendición. Continúa el texto y en el versículo 13 dice que están desayunando y Jesús toma el pan y el pescado y se lo da. Hermano, no solo le prepara la comida, sino que también se le sirve.
Fijaros en esto, hermanos. El Señor no se sentó y dijo que era el rey y que ellos le habían desobedecido, que se inclinaran ante él. No, hermano. Hay una belleza increíble. Hace el desayuno, todos le rodean y en vez de decirle que le sirvan, él les sirve a los discípulos desobedientes. Esto debe de alegrar nuestro corazón, porque tantas veces como le hemos fallado en amarle, tantas veces él no ha dejado de amarnos. Y esto es la tercera vez que Jesús se mostraba a sus discípulos después de haber resucitado. Llegamos, hermanos, a este conocido pasaje del versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Pedro había dicho: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y puede ser que el Señor le esté diciendo: ¿en realidad me amas más de lo que el resto de que ellos me aman? ¿O se refiere al bote, a los peces y a las redes, o a las demás cosas en las cuales Pedro se crió y que eran muy importantes para su vida? No malas, por supuesto que no, hermano. Simplemente no es lo que Dios le llamó a hacer. ¿Me amas más de lo que amas tu propia vida? ¿Satisfacción y deseo, perdón. Es fácil regresar a pecar, hermano, pero es difícil predicar el Evangelio. Es fácil caer, pero es difícil predicar el Evangelio. Te costará hasta tu propia vida. Y Pedro le dice en el versículo 15: sí, Señor, tú sabes que te amo. De ninguna manera Pedro le había dicho que le amaba de manera absoluta. El Señor, si le contesta así, el Señor le hubiera dicho: Pedro era un hipócrita. ¿Cómo le podía decir eso si acababa de desobedecerle? Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Si me quieres, no pesques. Eres un pastor, no un pescador. En otras palabras, si dices que me amas, demuéstralo con la prioridad en tu vida. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Tu energía? ¿Qué planificas? ¿Cuáles son tus prioridades? Si realmente me quieres, alimenta a mis corderos. Se lo dice por segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mi oveja. Vemos que en estas tres frases que el Señor le dijo, la primera y la tercera nos están hablando de alimentar, la segunda de pastorear. Cuida mi rebaño. No te preocupes por el pecado, sino por mi oveja. Mantén tus prioridades en orden. Mantengamos nuestras prioridades en orden. Y lo que dice aquí es que si en realidad le ama, que se lo demuestre con todo su corazón, mente y alma, y que ponga toda su energía en lo que es más importante para su propósito. Y luego le dice por tercera vez, y creo que lo hizo porque Pedro ya le había negado: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro no podía decir que le amaba de una manera suprema. No lo podía decir, pero pensó que podía contestarle diciendo: te quiero mucho. La prueba del amor que tenga no es una emoción, hermano. También hablamos el otro día del amor. No es una emoción, no es un sentimentalismo al cantar ciertas canciones. La prueba de tu amor por Cristo
es si la prioridad que tú tienes en tu vida es espiritual o física, del cielo o de la tierra. Si estás atrapando peces porque te gusta y sabes lo que haces, o te gusta alimentar ovejas, la cual es una dimensión espiritual. Hermano, el requisito para amar no es algo místico, llega con la obediencia. Obediencia. El versículo 18 y 19, el costo del amor es que morirán. Les podrá costar la vida. Y después le dice a Pedro al final del versículo 19, sígueme. Aquí vemos, hermanos, la conclusión es la obediencia, que es lo que agrada a Dios. La obediencia es lo que agrada a nuestro Señor. Si nosotros, como padres, deseamos que nuestros hijos nos obedezcan y nos muestren su amor, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. El Señor demanda de nosotros esa obediencia a su palabra y ese amor incondicional hacia Él. Y pienso que en este sentido tenemos que comprender que Dios, quien derrama sobre nosotros todo su amor, espera que nosotros también le demos ese mismo amor. Y tristemente, en cierto modo, la Iglesia está perdiendo ese amor de todo corazón, y estamos equivocándonos en las prioridades, nos estamos equivocando en nuestras prioridades. Hermanos, confesemos nuestro error en la forma de amar a nuestro Dios. Comprometámonos al requerimiento de la obediencia a cualquier precio. Que el Señor nos ayude cada día a que aprendamos ese amor, a que seamos fieles a su palabra y no lo pongamos en el montón de las demás cosas, que sea una prioridad en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.